medios, pero yo creo que hay un sentir general de la jugadora de que quiere seguir saliendo en los medios porque es consciente de que la visibilidad es clave para el crecimiento de esto. Es decir, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos G. Rayado y vamos a hablar de fútbol femenino, por eso aquí soy Marcos FutFem. Hoy vamos a estar analizando la negativa de la Federación Española a que las futbolistas concedan entrevistas personalizadas y un poco la relación de los medios de comunicación con Federación y diversos clubes de fútbol femenino. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo que dejéis vuestro like en el vídeo y que si sois nuevos en el canal os suscribáis y activéis las notificaciones. Si queréis estar acompañando en los directos, seguidme en el canal de Twitch y también echadle un vistazo a Patreon. Esta sección, esta conversación, esta entrevista, podemos decir, forma parte de uno de los podcasts, del podcast de Cara B, que podréis encontrar completo en mi página de Patreon, patreon.com/marcosfutfem. Vamos a hablar con Maika Jiménez de Relevo. Bienvenida, ¿cómo estás? hola Marcos, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú eres Maika Relevo o no tienes apelativo tuitero? Como tu compañera Sandra. Pues la verdad es que el otro día empecé a ver que también tengo apelativo, no lo sabía porque tampoco me suelo fijar mucho en las menciones y tal, pero también soy Maika de Relevo, así que también he seguido los pasos de Sandra. Bueno, te he llamado a raíz del tuit que publicaste la semana pasada sobre la directriz de la federación de que las jugadoras no concedan entrevistas. Es cierto que tras el encuentro contra China ha habido zona mixta donde sí ha habido alguna jugadora ha podido hablar, pero entrevistas personalizadas no, que era lo que había antes, ¿no? Eso es. De hecho, es la primera vez contra China, es la primera vez que salen a zona mixta después del partido, desde que pasa todo el conflicto de las 15 de septiembre. Es decir, vamos a hablar antes del día D y después del día D, ¿vale? Antes del día D había atención a prensa en todos los partidos, en la previa, en el post partido. De hecho, te daban siempre una jugadora, sí que es verdad que evidentemente no eran entrevistas muy extensas, pero te daban contenido para hacer, porque tú hablabas con una jugadora 10-15 minutos y esos 10-15 minutos pues ya te daban para un poco darle un poco de forma a la previa, y en el postpartido también en zona mixta también suelen sacar siempre 2-3 jugadoras. Eso, una vez que llega el conflicto, se acaba. Es decir, en esa misma concentración no hay atención ya a medios, o sea, se corta. Que recordemos que veníamos de la Eurocopa, en la que sí que casi todos los días había atención de jugadoras a los medios, o incluso también del cuerpo técnico, incluso también hicieron una sesión con el cocinero, es decir, que había mucha cercanía de la selección con los periodistas, y a partir de ese momento tan crítico se quita toda la atención a medios, más allá de las ruedas de prensa previas y de postpartido. Y bueno, pues llegamos así hasta esta última concentración. Es decir, o sea, no es tampoco que no hayamos dejado de intentarlo, porque yo tengo constancia de que todos los periodistas que estábamos cubriendo a la selección lo hemos intentado en todas las concentraciones. Es decir, que no es que no preguntemos más desde que nos dijeron que no en esa primera vez, pero no ha habido atención a medios. Evidentemente, yo entiendo que en la primera concentración en la que estalla todo, el tema era bastante delicado, y yo entiendo que en ese momento era complicado que una jugadora saliese a dar una entrevista o que la selección en ese momento diese atención a medios más allá de la rueda de prensa, pero una vez que eso ya se queda un poco atrás, a mí sí que es verdad que me ha sorprendido que en estas últimas concentraciones, que estaba todo ya un poco más relajado, no hubiese atención a medios de las jugadoras, no porque ellas no quieran, sino porque es una medida interna de la federación, que esto también hay que detallarlo, que no es que las jugadoras de la selección no quieran hablar con los medios. Me has dejado ya dos de las preguntas que tengo anotadas para lanzarlas, ¿no? Pero bueno, la primera cuestión es un tema personal que yo no sé si tú compartirás, pero mi sensación es que se excusa. Es que se excusa el tema de las 15, como ha sido excusa para otras muchas cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo, si no, que lo puedo llegar a entender, no quieres que se hable de ese tema,
no queremos que se hable de este tema. No se van a admitir preguntas, y si va a haber preguntas sobre este tema, entonces que sirve para simplemente que no se hable de nada que a la federación no le pueda, no le vaya a gustar, que es prácticamente nada, y tener el discurso ya marcado por ellos. Totalmente, o sea, yo de hecho, o sea, pongo de ejemplo las propias ruedas de prensa de las jugadoras, es decir, cuando habla Jorge Vilda, que en el postpartido siempre suele ser acompañado de una jugadora o en la previa de partido, a esa jugadora hay muchas veces que se le ha preguntado por el tema de las 15 y las jugadoras tienen la suficiente madurez y destreza mediática o como se quiera decir para ella ver hasta dónde quiere contestar, hasta dónde no y cuando se le ha preguntado por ese tema muchas veces pues te han dicho, pues oye, mira, yo lo siento, pero yo no quiero hablar de algo que no me incumbe a mí o quiero hablar de mis compañeras que están en la selección y no ha habido más problema. Yo creo que es lo que tú dices, porque al final sí que es verdad que si tú llegas a una entrevista y tú le preguntas a una persona algo que no te quiere contestar, es muy fácil decir, oye, yo no quiero contestar a eso, no me siento cómoda y no va a pasar nada. O sea, la entrevista va a continuar con otras preguntas y es lo que verdaderamente, pues, de aquí se llama la atención porque es lo que tú dices, ¿no? Que al final se puede decir, no se habla de ese tema y la jugadora llega y te dice que no va a hablar de ese tema y se le puede preguntar por otro asunto. Es decir, que ahí en ese sentido, pues, es un poco excusa, como tú dices. Por parte de las futbolistas, me has dicho, ellas sí que quieren, sí que les gustaría hablar. ¿Sabes la opinión concreta de alguna? A ver, no me digas nombres, evidentemente, pero ¿sabes la opinión concreta de alguna? Si lo entienden, si no, si a alguna le va bien esto, porque también habrá futbolistas que digan, bueno, a mí recibir a la prensa, recibir a periodistas que me hagan preguntas y tal, y me pongan un compromiso, porque a veces, bueno, hay preguntas que dices, no quiero contestar y no sé cómo salir de ellas. Pues igual es, bueno, oye, no me viene tan mal que la federación haya decidido que no damos entrevistas, o no. A ver, yo creo que evidentemente habrá de todo. O sea, lo que sí que está pasando últimamente, y no quiero tampoco focalizarlo solo en la federación, porque sí que hay muchos casos en los que se Es que lo tengo está. apuntado también, eso. Pues hay muchos casos en los que nos están dando entrevistas de las jugadoras a los medios que estamos pidiéndolas para hacer una cobertura del fútbol femenino acorde a una categoría profesional. Es decir, yo creo que habrá jugadoras que evidentemente sean un poco más introvertidas, que les cueste más hablar en público y que prefieran no salir a hablar ante los medios, pero yo creo que hay un sentir general de la jugadora de que quiere seguir saliendo en los medios porque es consciente de que la visibilidad es clave para el crecimiento de esto. Es decir, yo creo que evidentemente las jugadoras de la selección actual no querrán hablar del conflicto de las 15 porque es un conflicto muy delicado y también hay que ponerse en el papel de ellas que también están en una posición complicada. Yo eso lo entiendo, pero seguramente ellas quieren hablarte de que están ilusionadas por ir al Mundial, de que se sienten, por ejemplo, el otro día veíamos a Atenea diciendo que ha vuelto a sentirse bien consigo misma, que ha recuperado sensaciones. Ellas quieren contar eso y quieren también explicar ciertas cosas que luego también salen en redes sociales, como en el caso de Atenea, que salió su gesto en el partido yéndose cabreada y demás, y luego hace un gesto pues de rabia, ¿no? Al celebrar ese gol con la selección y te lo explica ella con naturalidad y tú lo entiendes y no hay más polémica más allá de eso, ¿no? Entonces yo creo que al final también ellas hay muchas veces que en situaciones de este tipo quieren expresar su opinión, quieren contar lo que ha pasado, por ejemplo, como Mapi con el no saludo a misa, que sí que fue saludo, pues también ella sale y lo explica con naturalidad, pues oye, no me di cuenta y luego vuelvo y la saludo. Creo que eso, que tienen derecho también a dar su opinión, a dar su versión de los hechos, sea cual sea el hecho, y en ese sentido también pues se le está un poco poniendo ciertas barreras. Y aquí también creo que lo que se está pecando es que estamos cayendo en ese error del fútbol masculino, porque hasta ahora éramos una categoría que nos diferenciábamos mucho del fútbol masculino en la cercanía de las jugadoras, de los clubes y eso poco a poco se está un poco perdiendo, que también es una pena que evidentemente siga habiendo clubes que se portan súper bien con los periodistas, que se prestan a todo, que son serviciales, pero la tendencia en los últimos años es decir, que cada vez menos se prestan a este tipo de cosas.
Te voy a matar porque estás destripándome todas las preguntas. ¿Cómo se nota que tú también eres... o sea, bueno, también he dicho, como si yo fuera periodista, pero bueno, que estás tú acostumbrada a hacer las preguntas porque estás respondiendo antes. Tenía justo apuntado que esto está siendo... Es una tendencia que estamos viendo, que no es solo una cuestión de ahora mismo de la federación, que en los clubes estamos viendo también esa bunkerización, esa falta de visibilidad a la que yo no encuentro demasiado sentido. El discurso quiere estar... Yo entiendo que es por querer tener el discurso controlado, pero es que aún así no es algo que vayas a conseguir. Vas a conseguir que se hable menos de ello, no tener un discurso más controlado. No, yo también creo que, o sea, sí que, es que no sé, hay una mezcla de sensaciones que es entre tener el discurso controlado, es decir, no tener problemas, yo creo que es que no hablen, casi no hay problemas, y por otra parte también es un poco la falta de apuesta, creo. O sea, porque también es verdad que normalmente en los equipos femeninos hay poco, o sea, poco personal. O sea, entiéndeme de lo que quiero decir, que no es que haya 10 personas de comunicación controlando redes sociales. Hay clubes que tienen a un par de personas para redes sociales, para gestionar las entrevistas y también hay veces que eso, pues evidentemente se desbordan. Pero es que es como una sensación rara de entre controlar el mensaje o el discurso y no tener problemas, o sea, evitar cualquier problema, o también la falta de apuesta, ¿no? La falta de apuesta de, no, es que necesitamos meter a gente en comunicación y aparte de esto es que necesitamos darle visibilidad. O sea, tenemos que creernos esto. O sea, la visibilidad es importante y si no tenemos un seguimiento mediático de nuestras estrellas, si no tenemos a jugadores del Real Madrid contando su vida, sus historias y del Real Madrid, del Barça o de quien, el equipo que sea, si no los tenemos de manera muy recurrente hablando en los medios de comunicación sobre su ejemplo de superación, sobre su historia de cómo empezaron a jugar fútbol, sobre sus inquietudes, sobre sus alegrías, o sea, ese tipo de cosas son las que alimentan a la afición de un deporte como es en este caso el fútbol femenino. Es decir, falta eso, ¿no? Falta retroalimentar un poco esa afición que empiezan a hacer, que empieza a haber ya ese forofismo también en el fútbol femenino y que también necesita retroalimentarse con esas estrellas o referentes que también hablen en los medios y que hablen de todo lo que se les pregunte, ¿no? ¿Cuáles son los equipos que más tienen por progresar? Porque has dicho dos cosas que realmente podrían estar enfrentadas, ¿no? Una, la falta de medios, de equipos en primera división que pueden tener a una persona para prensa y además para estar haciendo fotomontajes y estar haciendo no sé qué, que dices, mira, es que no da para más. Y a la vez, los equipos más potentes que igual dicen, es que no me interesa, es que yo ya estoy generando, no necesito que la jugadora de una entrevista. ¿Qué equipos ves tú mejor en este sentido y cuáles los ves más cerrados o más inasequibles? Pues fíjate, en el caso de los equipos pequeños, los que suelen tener menos personal en el tema de comunicación, que sí que es verdad que este último año yo he notado como que poco a poco también han contratado servicios externos para hacer cosas de redes o para llevar alguna comunicación y demás. Ese tipo de ejemplos son, para mí, son los con los que mejor se trabaja. También es verdad que son los que menos carga de trabajo tienen en el sentido de, pues evidentemente no es lo mismo un Barça que recibe 300 peticiones de entrevistas al mes que otro equipo, que no voy a decir ninguno por no menospreciarle, que recibe a lo mejor 5. O sea, es evidente la diferencia. Entonces yo con ellos, la verdad es que con los equipos pequeños, sí, tampoco es algo que sea súper urgente oye, necesito una entrevista para mañana, pues evidentemente se entiende que no te la pueda dar, pero con tiempo siempre suelen intentarlo porque son conscientes también de que tienen que darse visibilidad también al equipo cuando se trata de equipos pequeños que además en algunos casos no son dependientes de entidades masculinas y que evidentemente saben que su futuro también depende de que sigan labrándose una imagen en el fútbol femenino. En el caso de los otros yo lo veo peor. O sea, y entiéndeme que no digo que no haya entrevistas o sea, por ejemplo, el Atlético de Madrid te da entrevistas. O sea, es un equipo que tienes que también seguir un protocolo de prensa, o sea, mandar una solicitud y demás, y tienes que pasar unos filtros de prensa para que te den a una jugadora, y normalmente también te suelen elegir ellos la jugadora.
Y en ese caso, pues el Atlético como club grande, bien, y el Levante también, la Real Sociedad también. Cuando llegamos a Barça-Real Madrid, el Barça No sé por da qué sabía que íbamos a llegar ahí. llegó al además es un punto que me parece importante porque al final creo que debe cambiar. O sea, es urgente que cambie porque esto no puede seguir siendo así. O sea, yo, por ejemplo, yo estoy en un medio de comunicación en el que también se me exige que tenga entrevistas con jugadoras del Real Madrid y del Barça y para mí es difícil justificar que no las tengamos. Entonces, al final, bueno, es difícil, pero a la vez fácil porque nadie las tiene. Es decir, en el caso del Real Madrid, no hay ninguna jugadora del Real Madrid que esté hablando en ningún medio. En el caso del Barça, sí que es verdad que hablan más a menudo que en el caso del Madrid, es decir, que hay más entrevistas, pero también es difícil, también por el nivel que tienen de peticiones. Y en ese sentido también, pues el Barça, pues yo ahí lo mantengo un poco más al margen, porque sí que es verdad que, pues eso, que también nos gustaría a los medios de fuera de Barcelona intentar también tener más presencia de jugadoras, entrevistas y demás con jugadoras del Barça. Y en el caso del Real Madrid, pues es que no tiene ninguna justificación. O sea, en el Barça te lo justifico por la carga de trabajo y o sea, de peticiones, mejor dicho, porque es un equipo que es el mejor equipo o uno de los mejores equipos del mundo, tiene la mejor jugadora del mundo y al final las peticiones son nacionales, internacionales y han recibido muchísimas, pero en el caso del Real Madrid no es justificable. Y además en el caso del Real Madrid vamos más allá de las entrevistas y a lo mejor también te destripo aquí una de tus preguntas, pero el tema de las lesiones, el tema de no comunicar nada a los aficionados y a la prensa, a mí eso me parece que llega a un punto de ser muy, muy grave, porque no puede ser que no sepamos nada del Real Madrid a nivel de lesiones, de lo que le pasa a una jugadora, le pasa a otra, y que tampoco haya ninguna oportunidad de hablar con nadie del equipo, ni en rueda de prensa, más allá de las que hay en Champions porque le obliga a la UEFA, pero no tenemos oportunidad de hablar con nadie. Y estamos hablando de una época buena, porque están siendo segundas, han estado en Champions, es decir, que no es que estén perdiendo y estén a la cola de la clasificación. Sí, bueno, puedes preguntarle a Jorge Vilda que igual te destripa para cuánto tiene cada futbolista lesionada, ¿no? Igual, si son las Al, pri- españolas, al principio, ¿no? De cada rueda de claro. prensa. Parte médico de las futbolistas del Real Madrid, que además son convocables. No quería. No, sí, ese es otro tema, ¿no? El manejo de la comunicación. Yo iba más en función de las entrevistas, porque, claro, además. eh, iba. A ver. Que se entienda lo que quiero decir. Porque iba a decir, tú que no estás en un medio grande. A ver, sí, pero no estás en uno de los. Estás en un medio más reciente, vamos a decir, ¿no? Que Sí, puede no tener la tradición de a los jefes de prensa les interesa que aparezcas en los 4 grandes periódicos de tal y ya está. Y de ahí no vamos a salirlos. Pues bueno, pues bueno, podría. también te digo, Marcos, que yo vengo de uno grande. Eso, por eso. Ahí vas, ¿no? Yo vengo de uno grande y yo he ido a una final de Champions sin tener entrevistas del equipo que juega la final de Champions español. Y he ido pagando, o sea, mi medio ha pagado mi viaje para cubrir esa final y no he tenido entrevistas. Es decir, que al final, incluso también en los medios grandes, hay veces que también pues un poco también ¿no? También esa carencia, ¿no? O sea, al Ujú. final me parece que es algo general que evidentemente nos afecta mucho más a los pequeños o a los que acabamos de nacer como nosotros. Es que no quería decir pequeño tampoco, porque pequeño tampoco Bueno, es. no somos pequeños, pero bueno, sí, lo que tú decías, acabamos de nacer y al final, o sea, a mí hay veces que me molesta y entiéndase que soy una persona que nunca me cabreo con nada y me molesta, pero me molesta porque al final se dicen cosas que no son verdad. Cuando se dice que no queremos preguntar o que no queremos hacer una entrevista a una u otra jugadora. Yo te puedo asegurar que yo le haría entrevistas a todas y cada una de las jugadoras de cualquier equipo, de cualquier selección. O sea, nunca jamás pondría un veto a ninguna jugadora. Es decir, cuando se dice que no queremos preguntar a las de la selección, pues evidentemente que quiero preguntar a las de la selección. O sea, ¿cómo no voy a querer preguntar a las jugadoras de la selección? Entonces, a mí ahí es donde me molesta el hecho de que no se sepa o de que no se sea consciente de que los periodistas también tenemos un hándicap muy heavy ahora mismo, que es que nos está costando mucho conseguir entrevistas, atención a medios,
Y eso es un lastre un poco que también, también cansa bastante porque tienes que estar todo el rato peleando por una entrevista o por un reportaje o por una atención a medios. Sí, tiene que... Y eso yo, o sea, yo espero que cambie de cara al año que viene. Sí, o sea, yo espero que cambie y se tome una medida desde la liga o desde cualquier, o sea, no sé quién tiene que tomar la decisión, pero si se pusiera una norma en la que se obligue a atención a medios o al menos una atención a medios medianamente normal, ahí yo creo que sí que cambiaría un poco el asunto y espero que así, o sea, que espero que cambie porque si no, la verdad es que tenemos un futuro bastante jodido. No quería extenderme mucho más, pero ahora has planteado un tema interesante que es la obligatoriedad, por ejemplo, de que haya ruedas de prensa prepartido, ¿no? En la liga que haya ruedas de prensa. Pero luego, a la hora de la verdad, se van a cubrir esas ruedas de prensa. ¿Va a compensar, por ejemplo, eso? Pues fíjate, yo aquí tengo ya hasta la respuesta, tengo la respuesta súper preparada. La verdad es que esto yo creo que tanto darle vueltas, al final ya tengo el discurso súper preparado. Porque yo creo que debería de haber una obligatoriedad de que hubiese ruedas de prensa mínimo post partido, mínimo. O sea, previa lo veo más insignificante en el sentido de que es menos importante, pero post partido para analizar el partido, polémicas, no polémicas, gestos, no gestos, derrotas importantes o victorias importantes. Y aquí yo siempre pongo un matiz. No hace falta que se ponga obligatorio sí o sí, porque evidentemente, como tú dices, hay algunos clubes que seguramente en algunos partidos pues no reúnan tantos periodistas o haya uno o no haya ninguno o bueno, o lo que sea. En ese sentido, yo creo que se puede poner una obligatoriedad de que haya una rueda de prensa post partido cuando haya un mínimo de 2 periodistas. O sea, yo Ujú. cuando haya un mínimo de 2 periodistas, o incluso de un periodista, para no faltar el respeto a ese periodista que va hasta allí y que está cubriendo ese partido. Que mínimo tiene que haber una rueda de prensa post partido. Y si no hay una rueda de prensa post partido porque no haya periodistas, la comunicación del club tiene que sacar un vídeo con declaraciones de su entrenador o alguna de sus jugadoras. Y esa es la visibilidad porque al final sí que es verdad que también hay que conectar a la gente. Habrá Yo, gente aficionada al Granadilla que no pueda ir al partido de Granadilla por X y quiera también ver la reacción de su entrenador, ¿no? Entonces yo creo que es clave. yo entiendo lo que me estás diciendo, pero también desde el lado de los medios de comunicación, que también lo entiendo, yo lo que haría sería, desde clubes, conceder entrevistas a aquellos que hayan cubierto, pues eso, no la actualidad, pero bueno, el desarrollo de los diferentes equipos, ¿no? Y ya sobre todo en equipos de tamaño medio. Voy a decir, es que no quería decir ningún nombre, pero bueno, equipos fuera de Real Madrid y Barcelona, incluso Atleti y tal, de los cuales solo aparecen entrevistas en determinados medios cuando se van a enfrentar a Real Madrid y Barcelona. Es decir, cuando se van a enfrentar a ese equipo, sale la consabida entrevista de la jugadora estrella del equipo, que es el momento en el que... Pues entonces no te la concedo. Hazme una entrevista cuando vaya a jugar otro encuentro, dale visibilidad también desde tu medio, y entonces aquí nos ponemos todos de acuerdo. Lo que no vale es aprovechar solo la coyuntura cuando a mí me va a venir bien, porque entonces los equipos pueden decir exactamente lo mismo. Haré rueda de prensa cuando a mí me venga bien. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, están en su derecho por completo. O sea, los equipos. También es verdad que, o sea, es obvio que una entrevista de una jugadora o de cualquier equipo en una previa de un partido ante el Barça o en una previa ante el partido del Real Madrid, pues adquiere mayor nivel por la masa social que mueven esos equipos. O sea, al final, o sea, yo lo he visto, al final las visitas Claro, claro. eh, aunque nos moleste, pero esto es un negocio y es así y nos molesta a todos. A mí es la primera que me molesta que esto sea un negocio porque también me gustaría a mí a veces hacer cosas que sé que no van a funcionar, que no van a tener visitas suficientes y hay veces que la hago fuera de mi tiempo laboral por puro amor al arte, porque confío en ese tema y lo hago, aunque luego sé que no va a tener visitas porque no es una persona relevante a nivel mediático, pero sea, yo creo que sí, que están en su derecho los equipos de zona media de decir, no te doy una entrevista, pídemela cuando me enfrente a un equipo de zona baja de la tabla, pero yo, o sea, yo creo que ellos también son conscientes de que en ese momento es cuando tienen el foco encima.
y lo tienen muchísimo más. Y al final saben que cuando se enfrentan a un Barça, a un Real Madrid, a un Atlético de Madrid, pues al final a nivel de redes se mueve muchísimo. O sea, ellos lo saben. A nivel de afición va mucha más afición a los campos. O sea, es así, también pasa en el masculino. O sea, no, eso no tampoco es algo que sea una tendencia totalmente nueva. En el masculino también pasa que cuando un equipo se enfrenta al Real Madrid o al Barça, pues al final el Atlético de Madrid tiene un mayor foco desde los grandes medios. Nos hemos alejado un poco del tema, pero ya que estoy, te hago la última pregunta. ¿Tanto influye el rival al que te enfrentes? Es decir, voy a poner entrevista a Peque, Athletic Ujú. Club, en la previa de un partido contra el Barça. Si le haces esa entrevista en otro momento, ¿tiene mucha menos repercusión? Sí, según cómo Sí, se... creo que sé lo que me vas a decir. Si pongo en el titular, vamos a intentar ganarle al Barcelona, sí. Bueno, tampoco, o sea, yo también estoy entendiendo, o sea, de hecho en relevo lo intentamos hacer siempre, el hecho de buscar un poco más el lado humano, es decir, si Peque te cuenta algo que de verdad te pueda, a cualquier aficionado del fútbol femenino le pueda, Pero entonces no pues tendrá que llamar. ver el momento en el momento en el que se haga. El momento, eso es. El problema es que muchas veces también el periodista va un poco ¿no? A saco en plan de con el tema deportivo y hay veces que evidentemente y también aquí también entra un poco las respuestas ya hechas, que hay muchas veces que te encuentras con respuestas hechas y al final le preguntas por el partido, te va a responder pues una respuesta muy hecha, que también pasa mucho en el fútbol masculino y entonces cuesta mucho sacar un titular y terminas poniendo un titular del Barça porque al final la entrevista pues no tiene... Pero cuando se le busca el lado humano, Claro. yo Pero sí que entonces, creo que entonces da me igual. estás diciendo que si el periodista hace una buena entrevista y la encuentra, daría igual en qué momento se hiciera esa entrevista. Totalmente. Es que esto es tan complejo es que es un mundo complejo, pero al final yo creo que hay historias muy buenas que quitando o sea, el tema deportivo, pueden tener muchas visitas siendo una jugadora de un equipo de tabla baja, o sea, no hace falta. Y al igual que también creo que hay veces que hay entrevistas con jugadoras que no tienen el foco y que cuando hay una previa de un Real Madrid y un Barça, si deja una buena declaración, pues puede añadir un poco de foco, ¿no? Yo creo que según cómo se enfoque todas las entrevistas, pero bueno, también es una inercia desde también que heredamos también del fútbol masculino porque cuando hay una previa pues eso, de un partido contra el Barça de Real Madrid, pues se añaden contenidos porque de esos equipos se suelen hacer más contenidos, en fin, o sea, es todo un poco complejo de explicar, o sea, yo no sé si me estoy explicando Sí, sí, bien sí, para que la gente... perfectamente, perfectamente. Pero es complejo de explicar y también creo que todo esto también va a ir en una inercia creciente. Es decir, cuando no estemos pocos periodistas en cada medio cubriendo el fútbol femenino, especializado en fútbol femenino, cuando ese número vaya creciendo poco a poco, que ya está creciendo poco a poco, porque sí que verá que está creciendo en muchos medios y eso también es positivo, también se empezará también a quitar esa tendencia, porque al final cuanto más personal tiene, más amplías tu ojo, ¿no? Y entonces yo creo que cuando llegue ese momento, pues seguramente haya reportajes y entrevistas a gente pues que no se enfrenta a un Real Madrid, que tenga una historia buena o que tiene un buen momento de forma y al que se le entreviste bueno, pues por tener en ese momento un momento destacado y ya está. Así que yo creo que también eso se va a ir mejorando, o eso espero, según se vaya también mejorando la apuesta desde los medios al fútbol femenino. Cuando aumente plantilla relevo de fútbol femenino, ya sabes, una llamadita. Me Aquí. apunto. Pues nada, Aika, muchas gracias por haber estado por aquí hoy dando un poco una opinión más insider de los medios de comunicación y la relación con el fútbol femenino, con clubes, con federación y todo este tema. Pues muchísimas gracias a ti por invitarme. Yo siempre encantada de hablar de cualquier tema. De estos temas me gusta menos hablar, pero bueno, también. Yo prefiero hablar de fútbol, pero si hay que hablar, también se habla. Bueno, ya hablaremos también de fútbol Eso cuando, es. cuando toque. En la previa, te llamaré para la previa de un partido importante. No, Vale, vale. que es cuando tiene visibilidad. Vale, vale.
Venga, un abrazo, Maika. Bueno, un abrazo, Marcos. Chao. Chao. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dejad vuestro like, suscribíos al canal, activad las notificaciones si no lo habéis hecho todavía. Recordad que esto forma parte de un podcast más largo, más extenso, que estará en mi página de Patreon, patreon.com/marcosfootfem. Recordad también seguirme en el canal de Twitch si queréis estar acompañando en los directos y nos vemos en el próximo vídeo.